Ahora vamos al programa, al panel referido a programas de alistamiento para economía circular. Este es el último panel de la mañana y para ello vamos a invitar al escenario a la señora Ana Moreno, que está aquí presente con nosotros. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella es directora de proyectos de la cooperación alemana, buenas, para el desarrollo implementados por la GIZ. La señora Moreno cuenta con una experiencia profesional bastante larga y prolongada, como ahora nos lo demostrará, como asesora, gerente y operadora de proyectos para la cooperación internacional. Ella es graduada en Medicina y Cirugía y Salud Pública, con un doctorado en Gestión de Proyectos con enfoques de energía, lo cual es maravilloso, esta pluralidad de formación que estamos seguros que nos va a enriquecer muchísimo. Desde el año 2002 a la fecha ha colaborado y liderado varios proyectos de la cooperación alemana implementados por la GIZ. También contamos con la presencia del señor Elvis García, director general de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM. Le recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, por favor. El señor García es licenciado en Economía y magíster en Finanzas con especialización de mercados en Economía Global Internacional por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Actualmente lidera el equipo de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, impulsando iniciativas como los Merece y las hojas de ruta de finanzas verdes. Invitamos también a participar con nosotros aquí en el escenario al señor Cristian Ruiz, gerente de inversiones en Alianza Empresarial por la Amazonía de la Fundación Conservación Internacional. Le damos un fuerte aplauso. El señor Ruiz es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con un MBA de ESAN. Su trayectoria laboral incluye roles significativos en el sector público como director de cooperativas e institucionalidad, jefe de la Estrategia Nacional Procompite y asesor de instrumentos financieros en el Ministerio de la Producción. Y invitamos también a la señora Marisela Vega, gerente general de Aliados de Impacto, quien nos moderará este interesante panel. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. La señora Vega es bióloga con maestría en Administración de Agronegocios y especialización en Agronegocios y Desarrollo Rural, así como en una especialización en Gerencia de Proyectos. Posee mucha experiencia en consultoría, ha evaluado y monitoreado proyectos relacionados con organismos como la CAF, la GIZ, Swiss Contact y la Comunidad Andina, y ha trabajado en diversas entidades del sector público. Le dejamos, Mariselén, para que usted pueda llevar adelante este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su paciencia y su buena voluntad de estar acá a hora de almuerzo con hambre y cansados como todos, pero vamos a tratar de agregar todo el valor posible, de hacer un espacio realmente muy rico con las experiencias de personas muy referentes que acompañan hoy el panel. Ya nos contaban un poco la señora Ana Moreno de la GIZ, el señor Elvis García del Ministerio y el señor Cristian Ruiz de Conservación Internacional. Mi nombre es Marisela Vega, yo soy gerente general de Aliados de Impacto, una organización recientemente creada, tenemos un año, que busca promover y facilitar más inversiones de impacto al país. En esa tarea nos vinculamos de distintas maneras y buscamos movilizar más capital de lo que nosotros llamamos impacto. El capital de impacto es aquel financiamiento que se otorga con fines o con propósitos de generar impacto social y o ambiental. Y este es el motivo del panel que nos compete hoy día. Nuestro panel se llama Programa de Alistamiento para Economía Circular. Alistamiento es una palabra rara que en inglés le llaman Investment Readiness, que no es más que aquellas formaciones o programas en las cuales las empresas se preparan para acceder a financiamiento. Nos enfrentamos entonces a la creación de diferentes modelos de negocio
la estadística de Produce dice que 99.2% del tejido empresarial son MIPYMES que sobreviven, que buscan crecer, escalar y que tienen serios problemas de acceso a financiamiento. Y además les estamos pidiendo que incorporen prácticas de sostenibilidad y circulares. Entonces son múltiples retos, múltiples ambiciones lo que nos compete hoy. Y para esto existen diversos programas, como 3 de los que vamos a conocer ahora, con distintos roles y sectores, que buscan acompañar empresas en este crecimiento, en esta incorporación de mejores prácticas y cómo hacer que puedan acceder a financiamientos. Tenemos entonces también productos financieros, la mayoría de ellos estándar, algunos pocos, ya seguro hemos estado viendo ayer, hoy, que ya tienen como algunos propósitos específicos. La mayoría son tradicionales, pero tenemos el reto de cómo agregar valor y buenas prácticas a estas empresas y a este escalamiento. En este sentido vamos a conocer 3 experiencias. Vamos a empezar por Ana primero y queremos, Ana, nos compartas primero la experiencia en el desarrollo de programas de alistamiento, cómo la GIZ se viene vinculando y señales la importancia que tienen estos para facilitar el financiamiento de emprendimientos verdes y circulares. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias a la Unión Europea por permitirnos estar acá y compartir la experiencia que desde la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por la GIZ venimos desarrollando en este tema. Si lo amplío a verdes, tendría que estar acá sentado además mi otro colega Alberto Aquino, que junto con el Ministerio de Ambiente también ha estado trabajando el tema de programas de alistamiento en negocios verdes, pero creo que eso se lo vamos a dejar justamente a Elvis. Yo me voy a centrar en las experiencias de economía circular y me permitiría también ampliarlo un poquito, ¿no? Porque realmente nuestra experiencia en economía circular inicia en el marco de la Comisión de Economía Circular Manufacturera, desarrollando lo que en su momento llamamos un mecanismo de financiamiento, y al buscar cuáles eran las barreras para las MIPYMES poder acceder a las diferentes posibilidades de financiamiento tanto tradicional como no tradicional que había, nos dábamos cuenta que una de las grandes falencias que había en las empresas era justamente, uno, entender el concepto y saber qué era exactamente a lo que necesitaban para mejorar un proceso o para iniciar esta transición, y del otro lado el saber y el tener claridad en cómo me presento ante la entidad financiera tradicional o no, para poder argumentar el cambio que quiero hacer en la empresa y poder acceder a esos fondos. De esa manera desarrollamos nuestro primer intento de acompañar a las empresas en este proceso de buscar inversores para esos nuevos modelos de negocio, para esos procesos de transición circular que querían, y aprendimos junto con ellas que uno de los factores más importantes era justamente este alistamiento, esta preparación para poder claramente mostrar qué es lo que quiero cambiar, cómo lo quiero cambiar, en qué momento cómo lo voy a financiar y cómo voy también a avalar ese financiamiento. Aprendimos que con estas MIPES hay que tener vouchers pequeños, tramos en los cuales se acompaña a la empresa a desarrollar planes de negocio, se acompaña a la empresa a generar unos primeros cambios, y que esos vouchers generalmente eran utilizados por las empresas para pagar asistencias técnicas. Entonces, aprendimos también que no solamente teníamos que pensar en cómo estructurar el mecanismo, en cómo preparar a las empresas, sino también en contar con un sistema de apoyo hacia esas empresas para que esos vouchers que se entregaban en el mecanismo de financiamiento, que eran pequeños vouchers, les permitieran contratar asistencias técnicas que realmente tuvieran el conocimiento, que era otra de las grandes barreras que encontramos, y era un ecosistema empresarial muy desconfiado porque muchas veces había tratado de acceder a crédito, había tratado de hacer cambios y se había encontrado con empresas que les ofrecían algo y que no necesariamente les daban lo que necesitaban para cumplir con el cambio que querían.
Ese fue nuestro primer programa de manera muy general. Hoy, en el marco justamente del proyecto de cooperación triangular que desarrollamos con Proinnovate y con ANDE, en el caso de Perú, las empresas se han escogido, digamos, con Proinnovate, un grupo de empresas que han seguido este programa de alistamiento, en donde durante varias semanas y con el apoyo justamente de Aliados de Impacto y de otras instituciones han ido a través de capacitaciones, justamente aprendiendo qué es una inversión de impacto, a quién está dirigida, cuál es el beneficio que tienen y preparándose para presentarse ante estos inversionistas. Creemos que la combinación de una propuesta de financiamiento, sea tradicional o no, necesita del lado de las empresas este acompañamiento técnico de otros actores, no solamente el acompañamiento y la preparación de ellas, sino también el asegurar que esos procesos de cambio que vienen acompañados del nuevo modelo de negocios encuentren en el sistema también ese grupo de actores que van a apoyar a las empresas a que den el cambio. Muchas gracias por compartir lo que viene haciendo la GIZ con importantes actores, Proinnovate, que acaba de bajar también. Vamos a escuchar ahora otra experiencia, la que lidera el Ministerio de Ambiente, que nos vas a contar un poco del desarrollo del programa de alistamiento, la importancia para el acceso a estos negocios verdes y circulares y qué aprendizajes han tenido en estos años. Gracias, Marisela. Igualmente agradecer a los organizadores por el espacio de poder compartir una iniciativa que sin duda es muy importante para el Ministerio del Ambiente, para la dirección que en este caso lidero, que es la de Economía y Financiamiento Ambiental, y que se involucra en el marco de un proyecto que implementamos con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, este proyecto Bioinvest, que inició su implementación en el 2020 y que ya al próximo año está culminando, pero nos dejó lecciones aprendidas y oportunidades para seguir escalando este tipo de espacios como el de inversión de impacto. El programa de alistamiento de inversión de impacto nace con el objetivo de poder facilitar las condiciones para que diferentes actores del sector privado o de la cooperación vean en los modelos de negocios amigables con la biodiversidad una oportunidad para poder canalizar sus inversiones que además de tener un impacto social y ambiental, también tengan un margen de rentabilidad como para poder facilitar justamente la conexión de ese financiamiento. Entonces, el programa de alistamiento nace partiendo inicialmente con la identificación de dónde están esas empresas. Con el apoyo del proyecto Bioinvest desarrollamos una línea de base para poder mapear la cantidad de negocios que tienen este enfoque de desarrollar su actividad de forma amigable con el uso de la biodiversidad o los ecobionegocios, que son los que nosotros denominamos en el Ministerio del Ambiente, y se identificaron más de 1.300 modelos de negocio a nivel nacional de diferentes cadenas vinculadas al agro, a los textiles, al ecoturismo, a la industria, entre otros. Entonces, con base a esta línea de base, también se pudieron mapear brechas para poder contribuir al desarrollo de esas cadenas. Y en el torno a estas brechas se identificó el financiamiento como una de las principales. La contraparte viene por el lado justamente de identificar dónde están estos inversionistas o las fuentes de financiamiento. Y con apoyo del proyecto también se mapearon a más de 18 inversionistas de inversión de impacto, los cuales en diferentes periodos o procesos del tiempo y ventanas de oportunidad colocan recursos financieros a proyectos que tengan ese triple impacto. Con base a esas dos caracterizaciones identificamos que había una brecha muy importante, que era la de poder fortalecer las capacidades de las empresas para poder concretar de manera efectiva esas oportunidades de financiamiento, y segundo, disminuir el riesgo que el inversionista aprecia cuando identifica a este tipo de modelos de negocio o proyectos, ya que no tiene la certeza de la transparencia de la información, de reporte de impacto, entre otras variables. En base a esto se diseñó un programa de preparación, que es el programa de alistamiento de inversión, que ha tenido ya en la actualidad 12 ediciones de implementación. En este año tenemos ya la tercera edición implementada, y lo que busca es preparar durante 3 meses a las empresas para que ellas puedan conectarse de una forma mucho más efectiva con los inversionistas. Además de ello, facilita las condiciones en torno a la presentación del negocio, en torno al requerimiento financiero, porque no necesariamente lo que una empresa considera como su demanda de financiamiento es lo que necesariamente viable con base a lo que el inversionista puede colocar y puede analizar del negocio. Así que
se da las condiciones de esos 3 meses para preparar a las empresas. Las fotos que ustedes ven en las pantallas evidencian también los espacios de bootcamp, que fueron la preparación previa a lo que fue ya el match de inversión, ya que el programa de alistamiento recibió a más de 200 empresas y aproximadamente 80 de ellas han podido llegar a un espacio de preparación óptima para poder conectarse con el inversionista en estas ruedas de inversión o las salas Shark Tank, que son las que implementamos en nuestros matchmaking de inversión de impacto. Entonces, los resultados que se han obtenido en el marco de estas 2 ediciones y próximamente la tercera, nos evidencian de que han participado, como mencionaba, más de 200 empresas, más de 80 de ellas ya están preparadas para poder acceder a la inversión de impacto, se han podido canalizar más de 6 millones de soles en aproximadamente 6 empresas, con la participación de 3 inversionistas de impacto y una financiera, porque una de las cosas importantes a poder mencionar es que la inversión de impacto moviliza a diferentes individuos vinculados con este concepto de inversiones que generan un triple impacto en torno al retorno de lo que significa la colocación de estos recursos. Y ahí participan bancos de desarrollo, participan individuos con alto nivel de patrimonio, fondos internacionales, entre otros, y también bancos o financieras quienes ven ventanas de oportunidad y que conectan con justamente esta preparación que tienen las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, que es justamente el tamaño que se apoyan en estos programas de alistamiento, y quienes a través de este tipo de ventanas reciben financiamiento que oscilan entre las cifras de entre 100.000 hasta $500.000, que es justamente el rango que principalmente coloca la inversión de impacto. Así que sin duda ha sido un programa muy interesante y que en la actualidad ve oportunidades de escalabilidad, porque ya en la tercera edición hemos podido recibir el apoyo de diferentes aliados en la implementación que nos dan la sostenibilidad de esta iniciativa para las siguientes ediciones que queremos seguir impulsando desde el Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, Elvis. Hemos escuchado algunas experiencias de la opinión o lo que viene desarrollando el Ministerio del Ambiente en lo que llaman bio y econegocios. Es lo mismo, son empresas con criterios de sostenibilidad, muchas de ellas incorporan conceptos circulares. Acabamos de escuchar distintos lenguajes, pero estamos hablando todo de lo mismo. Y a continuación vamos a escuchar la experiencia de la Alianza Empresarial por la Amazonía de Conservación Internacional. Cuéntanos un poco cómo ustedes han venido preparando y también generando líneas de financiamiento verde para estos pequeños bio y econegocios. Gracias, Marisela. Primero, aprovechar también saludar a la organización y agradecer por la invitación. Primero quiero contarles de Conservación Internacional, ¿no? Conservación Internacional tiene más de 30 años acá en el país y tiene como propósito conservar los ecosistemas del país. Y en todo este proceso y en todos estos años hemos aprendido junto a las personas que conviven en estos ecosistemas para mejorar nuestras intervenciones. Producto de este proceso nace la Alianza Empresarial por la Amazonía, ¿no? Que es una iniciativa financiada por USAID, por el Gobierno de Canadá y por Conservación Internacional. Y es una suerte de acelerador de negocios que intenta brindar servicios empresariales a muchas organizaciones, llamemos portafolio de negocios, que es muy complicado. Elvis nos mencionaba de un número potencial, 1.300, pero es bien complicado identificar parte de estas 1.300, cuántas están conectadas al mercado, cuántas tienen una conexión con su cadena de suministros, cuántas de estas invierten parte de sus recursos en involucrar a las mujeres también en la estructura propia del negocio, siempre respetando, y cuando hablamos de Amazonía, respetando las propias dinámicas económicas y por supuesto las dinámicas culturales que son muy, muy importantes, ¿no? Y también conociendo qué tipo de organizaciones existen en la Amazonía. Si bien es cierto, en las zonas urbanas existen empresas en el marco de una norma que es la Ley General de Sociedades, seguramente sociedades anónimas, en la Amazonía tenemos otro tipo de organizaciones y hablamos de cooperativas que responden a otra estructura orgánica y otra norma, ¿no? Existen consejos, su sistema o su gobierno corporativo, que ellos lo llaman gobernanza, es distinto, las dinámicas son distintas. Existen asociaciones también que responden a otra norma, que es el Código Civil, y tienen su propia estructura jurídica. Existen empresas comunales. Es un poco complejo interactuar, pero identificando y viendo
digamos, sus propias dinámicas, hemos conseguido como alianza empresarial tener una cartera, un portafolio de cerca de 20 proyectos, ¿no? 20 proyectos en distintas cadenas. Podemos hablar, en las imágenes podemos hablar cadenas de commodities tradicionales como café y cacao, pero también entra la castaña, el sachainchi, el ecoturismo, y estas a su vez cómo se conectan pues con los productores. Marisela también nos soltaba un dato muy relevante, que en el país pues, por información de Produce, tenemos 99% son los más pequeños. Y la pregunta es, y la reflexión es, ¿queremos que estos 99% de estructuras económicas sean grandes? De pronto es imposible, mucha inversión para hacer ello, ¿no? Nos concentramos en algunas, y es que es parte del portafolio de estas organizaciones que sí se conectan con esas organizaciones o productores individuales también dentro de la Amazonía. En ese sentido, existen, les quiero contar de dos propuestas muy particulares en la Amazonía, una en San Martín, que es de la actividad acuícola, que ya venía recibiendo también apoyo de distintas organizaciones públicas y privadas, de una empresa que se llama Pucallagro, seguramente muchos la conocen, ¿no? O algunos la conocen, que está en Calzada, en Moyobamba, que está en la transición de ser una empresa que cultivaba arroz a ser una empresa acuícola, ¿no? Donde va a reforestar esas áreas, y lo principal para nosotros es que está en la zona donde hay población indígena, que son los aguajún, y que estas a su vez también hacen actividades acuícolas. Pucallagro se tiene que convertir en la zona en una empresa ancla, que pueda trabajar con estas comunidades en esa actividad, y esa actividad es una de varias que tienen estas comunidades. Entonces, para nosotros es una propuesta, es parte del portafolio y está recibiendo servicios empresariales, y pensamos también presentarles a otro tipo de inversores, ¿no? Haciendo sinergias también con distintos programas de alistamientos. Otra de nuestros proyectos, organizaciones identificadas, es una asociación que está en Madre de Dios, que se llama RONAP, que es de Castaña, y que tiene una brecha y tiene, digamos, un tema muy estructural y muy distinto a las demás. Son una asociación. Tienen concesiones y socios que tienen concesiones de castaña. Quieren recibir, porque sí están aperturados a recibir mayor financiamiento. Otros socios quieren ser parte de esta organización. Pero ya hablamos de otro tipo de inversionistas, y cuando analizamos la estructura de RONAP siendo asociación, pues tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, y no tiene patrimonio, porque así son las asociaciones. ¿Cómo hacemos entonces para que reciban inversión privada? Incluso hablando de deuda, no necesariamente de fondos filántropos, que seguramente lo ha hecho. Entonces, hacer esa transición y cambiar esa estructura jurídica, y en el Perú sí existen experiencias en otras cadenas, es súper relevante, y para nosotros es un reto, Marisela. Muchas gracias, Cristian. Hemos escuchado otra experiencia, hemos entendido un poco que el contexto marca también los retos, marca las características, no hay nada uniforme, no podemos estar replicando, hay muchas particularidades. Y tomando en cuenta estas consideraciones de variabilidad en las condiciones, en los niveles de conocimiento, y algo muy importante, hablando de inversión de impacto, es la medición, cómo estas empresas pueden asegurar que hacen contribuciones, cómo lo están midiendo. La siguiente pregunta para los tres es: ¿cómo consideran o qué considera ustedes que se requiere para contar con mayores mecanismos de financiamiento para que empresas, emprendimientos transiten hacia una economía circular? Empezamos con Ana. Yo creo que se ha dicho varias veces en la mañana, para mí la articulación es fundamental, ¿no? Y la coordinación entre los sectores. Creo que si hablamos de programas de alistamiento, los programas de alistamiento son metodológicamente iguales para eco y bionegocios o para negocios en la Amazonía que para empresas de manufactura que quieren transitar hacia la circularidad. Sin embargo, esa falta de articulación hace que muchas veces cada uno de los sectores vuelva y comience, digamos, a desarrollar cosas que ya están probadas y que rápidamente se podrían transferir de un sector a otro. El otro gran reto para mí es justamente el tener definiciones claras, ¿no? Porque
de manera muy soft hablamos de sostenibilidad, pero también hablamos de eco y bionegocios, hablamos de bioeconomía, hablamos de economía circular y todos los ponemos dentro de un mismo paquete sin tener una claridad conceptual hacia aquellos que finalmente son las pequeñas y medianas empresas en el país y cuál es la diferencia de cada uno de ellos, si es que conceptualmente realmente queremos hacer diferencias o si como país tomamos la decisión de hablar de una gran variedad de estrategias que llevan a la sostenibilidad, por ejemplo. Eso me parece fundamental, no solamente para las MIPYMES y para quienes damos cooperación, sino también para justamente los inversores tener claridad dónde se hace la diferencia. Y creo que a partir de esa claridad se puede también entonces definir cómo realmente las empresas van a dar cuenta de esa transición que están haciendo, ¿no? Para nosotros mismos al interior de la cooperación es complicado, tenemos muchos proyectos que trabajan el tema de eficiencia en el uso de los recursos, pero eso a la vez es parte de la economía circular, es una de las R's importantes de la economía circular. Tenemos proyectos que trabajan en el tema de transición energética y obviamente lo principal que hacen es buscar fuentes de energía renovables, sin embargo, para cada uno de esos tenemos proyectos diferentes, ¿no? Donde podríamos obviamente nuevamente maximizar los esfuerzos tratando de encontrar conceptos comunes o por lo menos tratando de encontrar puntos de sinergia. Para mí eso creo que es lo fundamental, ¿no? Encontrar la articulación, tener claridad conceptual y con eso creo que podríamos aprovechar mucho de lo que se viene haciendo en los diferentes sectores y poderlo utilizar de manera común, disminuyendo obviamente los costos hundidos que genera el iniciar sectorialmente una nueva iniciativa cada vez que no se tiene en cuenta lo que han avanzado los otros. Muchas gracias. Elvis, la misma pregunta. En tu opinión, ¿qué se requiere para contar con mayores mecanismos de financiamiento para empresas y emprendimientos? Gracias, Marisela. Sí, ahí debo partir indicando de que el Ministerio de la Ambiente cuenta con una hoja de ruta de finanzas verdes, que justamente lo que busca, su principal objetivo es que el sistema financiero, que está conformado en su finalidad con actores privados, pero también públicos, puedan canalizar mayor cantidad de sus recursos hacia estos proyectos que tienen un impacto ambiental positivo. Y ahí las definiciones de biodiversidad, cambio climático o economía circular tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, en el marco de la hoja de ruta de finanzas verdes, yo identifico 4 puntos importantes para poder incrementar estos fondos de financiamiento hacia las empresas en diferentes tamaños que requieren justamente la oportunidad de acceder a este tipo de fuentes de recursos. Lo primero tiene que ver con los estadios que involucran emprendimientos o probablemente innovaciones que no necesariamente en las primeras etapas tienen la confirmación de una rentabilidad asegurada. Estos primeros estadios requieren de fondos concursables no reembolsables. Justamente el panel que nos antecedió hacía mención desde Proinnovate, por ejemplo, ese tipo de enfoques. Entonces, estos fondos no reembolsables que generalmente vienen siendo impulsados por el Estado totalizan aproximadamente más de 13.000 millones de soles en los diferentes ministerios que atienden problemas públicos específicos, pero que con una adaptación, una optimización del propio fondo, con tranquilidad podrían incorporar estos impactos ambientales y también hacer referencia al enfoque de circularidad. Así que un primer punto es ver cómo esos emprendimientos pueden acceder a estas ventanas de financiamiento que son otorgadas por el Estado. Lo segundo tiene que ver con el enfoque privado. También en paneles que me han antecedido se han mencionado, por ejemplo, los enfoques de financiamiento vinculados a la microfinanza con la iniciativa de Crediciclo de FEDMAC, donde ejemplos como esto pueden ayudarnos a entender que también el sector privado puede focalizar su atención a aquellos modelos de negocio que ya tienen evidencia de poder tener rentabilidad y se focaliza en la micro, pequeña, mediana empresa. Y sobre esas fuentes de financiamiento privada, coincido con lo que mencionó la panelista que me ha antecedido,
el clasificar los conceptos, estandarizar los conceptos es clave. Y ahí los temas de taxonomía, que también están enfocadas o visibilizadas en la hoja de ruta de finanzas verdes, son claves para poder tener la misma concepción de qué entendemos por verde o ambientalmente positivo en sectores como agrícola, construcción, agua y saneamiento, energía, entre otros. Entonces, eso sin duda también es una tarea importante que ayudaría a incrementar los recursos. Lo tercero tiene que ver con la preparación. Hemos hablado del listamiento de inversión, que tiene que ver justamente en espacios de preparar a las empresas para acceder a estas oportunidades de financiamiento. Y en lo que es la preparación, no todo lo impulsa el Estado. Hay diferentes incubadoras y aceleradoras que están actualmente en el ecosistema, que atienden a las empresas, y creo que un factor importante es tratar de buscar de que ellas puedan tener el acompañamiento de los respectivos ministerios para estandarizar también los paquetes de atención y capacitación a las empresas, para que también ellas, cuando lleguen al financiador, se tenga un mismo nivel de entendimiento de qué cosa es el financiamiento ambiental, el financiamiento verde. Y lo cuarto tiene que ver con la consolidación de la información. Muchas de las iniciativas que se desarrollan desde los ministerios o de los proyectos aterrizan en bases de datos de empresas que están diseminadas en las diferentes iniciativas. Creo que es importante buscar espacios que consoliden la información para aprovechar de mejor manera las oportunidades de financiamiento que se dan de manera recurrente a través de inversionistas de impacto, los cuales también requieren esa información para poder colocar de una forma mucho más efectiva y eficiente sus recursos, y con ello poder facilitar de que se genere una espiral positiva de que más empresas vean la oportunidad y se sumen a esa consolidación de información que puede venir a nivel del Estado o también a nivel del sector privado de manera articulada, ¿no? Muchas gracias, Elvis. Has aportado elementos allá interesantes, en la conceptualización de los estadios y cuál es el mejor recurso dependiendo del estadio en el cual la empresa se encuentra. Coincidiendo con Ana, la conceptualización y aclarar de qué estamos hablando y qué son buenas prácticas y cómo poder transversalizar ciertas prácticas además de los sectores. Y vamos a escuchar por último de nuevo a Cristian. En tu opinión, ¿cuáles consideras que se requiere para contar con mayores mecanismos de financiamiento para empresas y emprendimientos hacia economía circular? Gracias, Marisela. Creo que tenemos que trabajar, ¿no? Y también teniendo Elvis, pues, ¿no? que lidera, ¿no? El ente rector justamente menciona un instrumento súper importante dentro de la política pública, que es la hoja de finanzas verdes, ¿no? Y si vamos a ser ordenados, tenemos que empezar por ahí. ¿Qué hemos identificado en la hoja de finanzas verdes? Hablamos de fondos públicos, hablamos de fondos privados, y sabemos pues también que en el marco de la política está en curso el tema de la taxonomía en el Perú. También es un elemento súper importante, ¿no? Para ver cómo vinculamos esos financiamientos de pronto y los vinculamos y los canalizamos a esos portafolios o a esos negocios. Y también ha mencionado un dato súper relevante, ¿no? Que solamente por fondos públicos son 13.000 millones, ¿no? de soles. Y creo que una tarea súper relevante acá, ¿no? es, y que entiendo se está haciendo por parte de muchas organizaciones privadas, ¿no? y también públicas ahora, entendiendo un poco más qué es la hoja de ruta de finanzas verdes, entendiendo estos conceptos, es la adecuación de los instrumentos normativos. ¿Cómo incorporamos estos criterios ambientales o estos criterios que están enfocados o alineados a economía circular? Eso es súper relevante, ¿no? Hay una estrategia dentro de estos fondos que es Procompite, por ejemplo, que tiene cerca de 1.300 millones de soles que los gobiernos regionales, ¿no? si hablamos de proceso de descentralización, tienen la obligación de canalizar a cadenas de valor. O sea, ya tienes 1.300 millones de soles. Y son fondos filántropos, ¿no? Muchos de estos fondos, o en las bases, ¿están incorporados criterios ambientales? Creo que no lo están, ¿no? Entonces, desde el ente rector, que es el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, están haciendo esos esfuerzos, y también es complejo, porque tienes otro brazo, los puedes incluir, puedes aprobar esos fondos para estas cadenas de valor de muchas organizaciones, pero ¿cómo haces ese seguimiento y ese monitoreo? Que es súper relevante también. Le estamos destinando recursos, parte de estos 1.300 millones para esa actividad que es esencial. Creo que esa tarea y esa actividad es súper relevante, donde todas las organizaciones tenemos que acompañar, y nosotros estamos acompañando también con el Ministerio de Producción desde Conservación Internacional. Lo otro también ya tiene que ver con otro tipo, ¿no? Porque, claro, el Estado como inversionista lo que quiere es contribuir, impulsar estas actividades, porque no quiere cargar con muchos beneficios sociales en el futuro, porque quiere enseñarle a la gente, ¿no? Y ese
seguramente el pensamiento de que a través de esas actividades pueden generar ingresos. Pero de un inversionista ya más privado, ¿cuál es ese incentivo, no? ¿Cuál es ese incentivo porque finalmente es un negocio, ¿no? Es un negocio que tiene costos operativos para poder canalizar recursos y cerrar alguna brecha e impulsar a una cadena de valor, a un tipo de negocio. Entonces, en la experiencia también es enseñarles a incorporar, a diseñar sus vehículos financieros o instrumentos financieros a través de gremios empresariales financieros probablemente, si hablamos del sector deuda, ¿no? Y decirles que acá también hay rentabilidad. Es más trabajo, sí, seguramente para el asesor de crédito, pero hay rentabilidad. Y te vamos a ayudar a buscar o identificar fuentes de fondeo más flexibles y más baratas que te permitan apostar por estos mecanismos. Ese también es un reto y está en el marco de la hoja de ruta de finanzas verdes, ¿no? Y desde Conservación Internacional estamos trabajando con la Federación de Cajas Municipales en un producto financiero, ¿no? Que se llama biocrédito, ¿no? Al igual que el otro producto financiero que también mencionó Elvis, que es súper potente, ¿no? Entonces acá las cajas municipales están financiando capital de trabajo y activo fijo en la cadena agroforestería a negocios en la Amazonía, ¿no? Donde se incorporan 10 criterios ambientales que ha sido conversado con el ente rector y hay una solución tecnológica que evalúa el proceso crediticio y proscrediticio también. Por ejemplo, si esa parcela en agroforestería ha sido deforestada, preparándonos, por ejemplo, para lo que es la ley y el reglamento de la Unión Europea, donde ya no van a ingresar muchos productos pues, que han sido deforestados a partir de 2020, ¿no? Entonces también nos preparamos para ello, porque el mercado también está presionando, ¿no? Sobre ello. Entonces eso es lo que te podría comentar, Marisela, en adecuaciones a normas y también buscar incentivos de los inversores privados. Muchas gracias, Cristian. Vamos cerrando entonces este espacio. Hemos aprendido, escuchado distintas perspectivas de los retos que tienen las empresas, emprendimientos para acceder a los financiamientos. Tenemos distintos conceptos, acá hemos hablado varios diferentes. Hay necesidad de, si no homogenizar, cada uno de ellos tiene una definición conceptual, pero ver más bien cómo relacionarlos y cómo, decía Ana, no repetir esfuerzos intersectoriales en cosas que de una u otra manera ya se están haciendo y son replicables. Y también hemos hablado un poco del acceso a inversión de impacto, que les repito es aquella inversión que está destinada con propósito de generar impacto social ambiental, donde la medición es la base. No puedes decir que generas impacto si no mides, y allá viene una serie de retos y brechas también de cómo estas empresas se pueden preparar, formalizar, crecer y madurar para acceder a inversionistas de este tipo. Mencionaba Elvis, por ejemplo, en la experiencia del MINAM han mapeado más de 13, hay muchos más porque ellos son sectoriales, están en múltiples sectores y representan un financiamiento inmediato que valora estas prácticas y que entonces es una excelente opción para las empresas que están en esta misión. Y por último, también Cristian tocaba un punto relevante del sector financiero más tradicional y cómo el ministerio también desde su esfuerzo de taxonomía, hoja de ruta de finanzas verdes, logra que el sector financiero tradicional logre incorporar criterios también ambientales, los fondos públicos y privados, que valoren y que prioricen este tipo de empresas y emprendimientos. Creo que eso es todo. Nuevamente les agradecemos mucho estar acá, aún con hambre y hora de almuerzo, y les esperamos, deseamos una feliz tarde. Mil gracias. Muchas gracias.